el hecho de la sabiduría. Y en esa sabiduría aplicada que hace Dios el Padre, o el clamor de hijo mío, dice, inclina tu oído a mi prudencia. Inclinemos nuestro oído. No sabemos escuchar. Creo que uno de los otros grandes problemas es que no sabemos escuchar. No sé, yo creo que los padres me entienden más fácil esto, cuando dejas estas instrucciones a tus hijos y luego vas a pedir cuentas y dicen, ¿usted nunca me dijo eso? ¿Cuándo me dijo eso? Y el papá quizá le tenga que recordar casi todo lo que le dijo para que el chico atienda, pero dice, no, yo no escuché eso, yo no escuché. Y creo que es que no hemos afinado nuestro oído para escuchar. Hoy hablamos más de lo que escuchamos. ¿Sí? Somos muy flojos para afinar nuestro oído y hay muy malos escuchas en nuestro medio. Somos muy malos escuchas. De hecho, creo que nuestro cerebro sería capaz de grabar muchas cosas si estuviéramos atentos a escuchar, pero a veces no estamos atentos a escuchar. Fácilmente nos distraemos, tenemos unas mentes volátiles que fácilmente se van del pensamiento y se van del hilo. Y no sé si también nos suele suceder aún hablando, ¿en qué iba? ¿Qué era lo que estaba diciendo? ¿Les ha pasado? Creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Porque somos malos escuchas. De hecho, nosotros mismos a veces no nos escuchamos, porque el consejo debería empezar ¿en dónde? El consejo debería empezar en mí, porque me lo estoy aplicando, debo aplicármelo y debo aprender a ser un buen escucha. Entonces, el sabio Salomón exhorta, dice, bueno, afina tu oído para que puedas escuchar. Ahora, el verso 2 entra y dice, para que guardes la discreción de tus labios y tus labios conserven el conocimiento. No conservamos el conocimiento. Parece que hoy es muy fácil tener todo desde YouTube y son pocas las definiciones que grabamos en nuestra mente. Podríamos hacer un ejercicio, no sé, hermano, si usted por un momento piense ahí en 10, en 15 segundos, piense cuántos números de teléfono te sabes. Y te garantizo que no te sabes más de 5, porque tú sabes que están aquí. Los tengo guardados en el celular, no hay problema, ahí no se me pierden. Y al celular no se le olvida. Pero si pierdes el celular, o si dejas el celular en casa, o si el celular está sin carga, ¿a quién llamarías? Piensa por un momento si sales de viaje y no tienes cómo cargar tu celular. ¿A quién llamarías para que te auxilie si no te sabes un número de teléfono? Bueno, parece que no guardamos muy bien la discreción, ¿cierto? Y no conservamos la enseñanza. Es tan fácil como esto, hermanos. Si nos preguntáramos qué aprendimos el domingo, han pasado 2 días. ¿Cuál fue la prédica del domingo? Y seguramente vamos a tener demasiados vacíos en cuanto a la exposición que se hizo de Timoteo, ¿verdad? Entonces, hermanos, creo que el consejo aplica para nosotros como hijos. La sabiduría, si no es aplicada, no nos sirve. No nos sirve. Entonces, tenemos que aplicarla nosotros y tenemos que comenzar a ser conscientes. Quizá no sé si tengamos que ir más despacio y aprender más pocas cosas, pero tal vez grabar más de las pocas cosas que aprendamos. Tratar de no abarcar tanto, pero sí de lo poco que abarquemos, de lo poco que avancemos, podamos retener más, hermanos. Y esa sería la forma en que nosotros podamos prestar atención, estar atentos, inclinar nuestro oído, conservar la sabiduría, estar ahí pendientes. ¿Cuál fue el consejo que se me dio? ¿Por qué se me daría este consejo? Y es importante eso por lo que va a seguir diciendo el salmista con respecto a la inmoralidad. ¿Qué es lo que va a decir con respecto a la inmoralidad y al peligro de la inmoralidad? ¿Sí? Y en mi segundo punto quisiera ver cómo el sabio Salomón describe a la mujer extraña. ¿Cómo la describe? Vamos a ver una descripción de esa mujer extraña. Bueno, pero primero tendríamos que decir que es una mujer extraña, ¿cierto? Porque él nos va a describir una mujer extraña, pero no sabríamos decir, bueno, ¿qué es esta mujer extraña? ¿Por qué nos anima el salmista a tener cuidado de este tipo? Bueno, recuerden que este Salmo 5 es una advertencia contra quebrantar el séptimo mandamiento. A propósito, recordemos cuál es el séptimo mandamiento, mis hermanos. ¿Sí recuerda alguno? ¿Séptimo? ¿Séptimo?
No adulterarás. Muy bien, aquí nuestro hermano Miguel lo recordó. No adulterarás, ¿cierto? Hay una advertencia aquí y es, ¿por qué desperdiciar la sexualidad en una relación sin amor? ¿Por qué desperdiciarla? Porque de eso se trata la mujer extraña, la mujer ajena, ¿sí? La mujer inmoral, en otras palabras, o para que lo entendamos bien, es una intrusa, es una ramera que te invita, que te elogia, que te seduce. Bueno, aquí creo que es una acusación fuerte contra la mujer, pero bueno, está en la palabra del Señor. Me correspondió este espinoso tema. ¿Sí? ¿Qué pasa con la sexualidad? ¿Por qué correr a los brazos de una mujer ajena? ¿Por qué la gente corre a los brazos de una mujer ajena? Y pienso, hermanos, que deberíamos ser guardados si aceptamos el consejo, pero como no lo aceptamos, hermano, entonces lo que pasa es que se corre a los brazos de la mujer inmoral, de la mujer ajena, de la intrusa, que seduce con palabras, ya vamos a verlo, de los versos 3 al 6, ¿cierto? Cuando el sexo debería ser guardado para la alegría duradera y verdadera y productiva del matrimonio, que será nuestra segunda parte cuando asumamos del verso 15 en adelante, ¿de acuerdo? Pero por el momento vamos a mirar entonces que esta mujer extraña o esta mujer inmoral o esta mujer intrusa, ¿qué es lo que hace? Verso 3, porque los labios de la extraña, ¿sí? La versión Reina Valera dice de la mujer extraña, ¿sí? O también dice de la extraña. Sí, no, de la mujer extraña, ¿cierto? Añade, destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. ¿Qué destilan? Miel, te endulza el oído, ¿sí? Cuando se va a los lugares de prostitución, no importa que seas feo, allí todas te dicen hermoso, papito, hermoso, grande, fuerte, porque tienen unos intereses, es más blando que el aceite su paladar, que destila su lengua y comienza a hacer una descripción ahora de esta mujer, ¿sí? De cómo te enreda con palabras. Mire que es curioso cómo lo pone el sabio, porque dicen que la mujer se conquista por el oído, ¿cierto? Pero aquí no está hablando que la mujer se conquista por el oído, aquí está hablando que el hombre se deja seducir porque las palabras le suenan dulces, ¿cierto? Quizá toda la vida nos han dicho feos y llegas a un lugar donde aquella mujer extraña y ajena te halaga y ¿qué pasa? Quedas al descubierto, tu corazón queda al descubierto y te sientes el más hermoso, te sientes el más guapo, te sientes el más fuerte y te dejas convencer. Pero luego el proverbista avanza ahí y dice, pero el final es amarga como el ajenjo. Sus palabras son ¿qué? Amargas como el ajenjo. No sé a cuántos mis hermanos de los más veteranos aquí nos purgaron con paico. Bueno, solo el hermano Luis Miguel fue por aquí de los que están conmigo, sea Rodrigo y Luis Miguel fuimos purgados con paico. Es una hierba y eso es pero amargo. A mí Hoy también me parece que purgaron los... con paico. ¿Ah, sí? Eso, las hermanas por allá también hay También varios que en lo Boyacá, purgaron con ese sabroso jarabe. sí, en Boyacá, en Moniquirá, el purgante era paico y eso es algo terrible. Yo no me quiero ni acordar, pero yo sé que es tomarse un paico y que le daban a uno un chorrito de naranja para pasar el sabor, pero eso quedaba horrible. Exactamente, mi hermano. Qué terrible. Mire cómo lo describe el salmista, lo hace tan personal con nosotros para que podamos comprender que, hijo mío, tienes que estar alerta. ¿Por qué? Porque esa mujer te endulza con palabras, pero su fin es un fin como el ajengo. Eso es amargo. Y de hecho, ese chorrito de naranja del que nos habla la hermana, eso no se nos quitaba rápidamente de la boca, eso nos quedaba ahí casi que uno disfrutaba todo el día ese amargo de ese verde, de ese paico. Bueno, no era, hoy para que los chicos se purguen no hay problema, es dulcecito y ellos quieren repetir. Nosotros sí no queríamos ser purgados. Bueno, es amarga como el ajenjo. Y avanza aún más, dice, es espada como, es como espada de dos filos, aguda como espada de dos filos. Hay otra versión, que es una versión que se llama purificada, dice como cuchillo de doble filo, agudo.
¿Hasta dónde penetra un cuchillo de doble filo? Por los dos lados hiere. Entonces es tremendo. Mire, dejarse enredar en la inmoralidad es un problema bastante serio. Y hoy al iniciar, para los que llegaron un poquito más tarde por cuestión de su trabajo y su tiempo, hermanos, pero que nos alegra tenerlos ahí en el chat, y a otros que llegaron aquí con nosotros, hermanos, leíamos Primera de Corintios capítulo 6, que el apóstol Pablo nos dice que todo nos es lícito, pero todo no nos conviene, y que el cuerpo no es para la fornicación, porque somos templos del Espíritu. Y hay un texto que quisiera retomar porque es directo de lo que el proverbista nos está diciendo aquí. Permítanme, hermanos, voy a ir a Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15. Dice, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Es una pregunta. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Y el verso siguiente acaba de completar una idea que me parece que es bien interesante. ¿No saben que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, ¿qué es lo que dice? Los dos serán una sola carne. Inmediatamente cita Génesis como el hecho de que el peligro de la inmoralidad es que si nos unimos a una mujer ajena, nos casamos con ella. Nos casamos con ella. Hoy los lugares de prostitución desafortunadamente abundan, los llamados lugares de tolerancia, ¿cierto? Y no solamente eso, a veces Colombia ha sido considerado como un país que vende sexo, ¿cierto? De menores, y por lo menos no sé cuántos vieron hace un tiempo la situación en Cartagena, cuántos extranjeros venían porque les ofrecían nenas de 10, 11 años, imagínate. Y eso es un cuchillo agudo, ese es un ajenjo amargo, pero sin embargo no entendemos el peligro de la inmoralidad y el mundo se ahoga en la inmoralidad, ¿cierto? Nuestros chicos hoy quieren experimentar cuando deberíamos guardar ese hermoso privilegio de la sexualidad para el matrimonio, se quiere avanzar y con la mujer ajena. ¿Por qué con la mujer ajena? Porque no sé si va a ser mi esposa, cuándo se va a casar o cómo se va a casar. No hay compromisos, están a la ligera y hoy los denominados noviazgos son permisos para la fornicación. Entonces el consejo es muy válido, hermanos. Parece que nos estuvieran escribiendo para nuestra época, ¿cierto? Aunque Salomón vivió ya hace algunos añitos que vivió Salomón, ¿cierto? Como alrededor de 3000 aproximadamente. Y sin embargo el consejo es pero tan práctico para nuestros días. ¿De acuerdo? Además afirma, sus pies descienden ¿a dónde? A la muerte. Recuerden, de todas maneras, el apóstol cuando escribe Primera de Corintios dice, recuerden, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los ladrones, ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. Así de que está hablando de esa muerte eterna. ¿Hacia dónde conduce el hecho del peligro de la inmoralidad? Pues precisamente conduce a la muerte. Pero hoy parece que eso es una satisfacción. No lo entienden. De hecho, el verso siguiente lo considera de esa manera. Por un momento vean el 6. No considera la senda de la vida. ¿Qué es lo que no se considera? No se considera la senda de la vida. O sea, el caminar en Cristo no se considera, no se toma en cuenta. Si hay una crisis que vive el mundo hoy, precisamente es desconocer a Dios y tratar de poner sus propios fundamentos como tal. Y uno de sus fundamentos hoy es la inmoralidad. Y de hecho, cuando uno habla de abstinencia, le dicen a uno que uno es un cristiano de doble moral. Porque decimos una cosa, pero hacemos otra. No, tenemos que defender el hecho. Como buenos creyentes, que defendemos el hecho de la abstinencia. Hace algunos años atrás escuché algo que iban a promover en Estados Unidos y ya no era el dar preservativos en los colegios para evitar los embarazos juveniles y que ahora les iban a hablar de abstinencia. No, ¿quién? Descubrieron que el agua moja. Esto ya está en la escritura, ¿sí? Y no, que habían descubierto la mejor manera de evitarlo. No, eso no es un principio que se inventaron los norteamericanos.
No, ese es un principio que siempre ha estado en la Escritura y que siempre se nos ha pedido. Y recordemos que estamos aprendiendo que somos columna y baluarte de la verdad. Defendamos esta verdad, aunque la gente nos ve como retrógradas, como los picapiedra, ¿cierto? Somos los Pablo y Mármol y Pedro Picapiedra de la época de los cuaternarios, donde los dinosaurios eran los que arrastraban las piedras. Hermanos, necesitamos enfocarnos en la verdad escritural, porque el salmista nos advierte de cómo procede esta mujer ajena, de cómo procede esta mujer extraña, ¿de acuerdo? Y nos damos cuenta que sus advertencias son muy válidas. Ya vamos a ver cuáles son las consecuencias de no aceptar esta advertencia. Pero primero déjenme pasar a algo que he denominado, ¿cuál es el mandamiento claro que tiene la Escritura con respecto a esto? Veámoslos, por favor, versos 7 y 8. Ahora pues, hijos míos, escúchenme y no se aparten las palabras de mi boca. Vuelven a hablarnos de esa sabiduría que tengo que aplicar, que no me sirve si yo no la aplico. Si no la tengo en mí, esa sabiduría no sirve. Yo puedo adquirir el conocimiento, si no lo aplico, no me sirve. ¿Sí? Y luego viene el mandamiento explícito. Aleja de la extraña tu camino. ¿Sí? Aleja de la mujer extraña tu camino. No te acerques a las puertas de su casa. Es explícito el mandamiento. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Acercarnos a ella. No tenemos que dejarnos endulzar el oído, porque sus palabras quizás sean dulces, pero al final es como ajenjo. Quizás su paladar es más blando que el aceite y nos quiere como confortar y consolar. Hermanos, ¿por qué tener un momento de placer para después tener un continuo lamento? Porque eso es lo que se va a presentar en nosotros. Se tendrá un momento de placer y después se tendrá un continuo lamento. Y si no, hermanos, pregunten a un hombre casado que haya estado con una mujer extraña. Por favor, quisiera dejarles ese reto, hermanos. No para que critiquemos a este hombre o a esta mujer si la conoces, sino para que escuches de ella el consejo que ya estás escuchando del sabio Salomón. ¿Cómo es que es dulce por un momento, pero después es ajenjo y después se convierte en un cuchillo que te lastima? Quisiera, hermanos, dejarles ese reto. Pregunten a alguien que usted conozca que haya sido infiel y pregúntenle aún a la persona que sufrió la infidelidad a ver qué se siente. Y ustedes van a experimentar esto que está aquí, que es muy práctico, que es de la vida cotidiana, y te van a comentar el dolor de haber sido herida o herido, de que su esposa le haya fallado, de que su cónyuge le haya fallado, el dolor que muestra. Y vean su lamento. Y quizá han pasado tiempo y sin embargo siguen habiendo roces y siguen habiendo luchas. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice el salmista: sus pies solo descienden a la muerte, sus pasos al Seol. No se considera la senda de la vida. Sus senderos son inestables. Pero déjenme decir la última parte que no la había dicho, y no lo saben. La gente piensa que logró el éxito, que tuvo su fin, que alcanzó su medio, que tuvo el momento de placer, pero luego dice sus caminos, sus senderos son inestables. ¿Y qué es lo que pasa? No lo saben. Por eso el mandamiento explícito es que no te acerques a la casa de la mujer extraña, no te acerques a sus puertas, no lo procures, aléjate, aléjate. Señoritas de nuestra congregación, distánciense, sean novias después de los 25. Algunas no les gusta mucho el consejo. No, pero distánciense, entre más distancia hay mejor. Porque, chicos, porque para nosotros los hombres es la advertencia: cuídense ahí, aléjense, no se dejen endulzar el oído. Bueno, hermanos, es la descripción que hace. Y el mandamiento explícito de este pasaje es ese, hermano: aleja de la mujer extraña tu camino, distáncialo, por favor, y no te acerques a las puertas de su casa. Del verso 9 al 14, luego, ¿qué hace el salmista? Describe las consecuencias de no aceptar la advertencia y nos describe qué va a pasar
cuando un joven incauto cae en las manos de una ramera, de una intrusa. ¿Qué pasa? Entonces dice la escritura, no sea que des el vigor a otros. Tu vigor desaparece, tu fuerza desaparece. Le estás dando el vigor a otros. Y tus años al cruel, a aquel que no tiene compasión, a aquel que te despelleja, ¿sí? A aquel que no le importa tu honor. Hay una versión, no sé si es la Reina Valera, que dice tu honor. Sí. Muy bien. Sí, la Reina Valera dice, para que no des tu honor. Tu honor está en juego. Hoy parece que la reputación no importa mucho. Mire, hermanos, a veces cuando uno habla con alguna mujer que ha sido madre soltera, como la denominan hoy, y ella dice, pues no seré la última, ni fui la primera, ni seré la última. Y a veces lo hacen como con jactancia. Pero, hermanos, si ustedes se sientan a charlar con ella y investigan, su vida no es fácil. Y vive en amargura, y tiene limitaciones, y a veces lo que debiera ser una bendición, que su hijo, se convierte en un tropiezo y en un peso que tiene que arrastrar. ¿Y por cuánto tiempo lo va a arrastrar? Por el resto de su vida. Qué tremendo. O sea que tengo que aplicar esta verdad de la sabiduría, de la gracia del Señor, porque nuestro honor, nuestra reputación está en juego. Parece que hoy la reputación no importa mucho. Y de hecho nos están tratando de meter un pensamiento que no es para nada santo, y es: no vivas del que dirán. No vivas del que dirán. Tengo una noticia para ustedes, mis queridos hermanos cristianos. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros no podemos decir: qué pena, yo no vivo del que dirán. ¿Por qué tú no puedes decir eso? Porque la Escritura afirma lo contrario de ti. Tú eres luz y tú eres sal. Entonces tú no puedes decir: yo no vivo del que dirán. Y cuando nos fiscalizan, cuando nos examinan, cuando nos hacen el escrutinio, como dicen las damas, cuando me escanean de arriba abajo, a ver cómo vine, cómo me porto, pues estamos cumpliendo una tarea. ¿Cuál? Somos luz, somos sal. Entonces los cristianos sí vivimos del que dirán, porque nosotros mostramos a Cristo, nosotros mostramos al Señor. No demos al cruel nuestros años. ¿Quién va a aprovechar la capacidad y la fuerza, el vigor de alguien que va tras la mujer extraña, que, por decirlo de alguna manera, desperdicia su vida en prostíbulos? Cuidado. No sea, dice el verso 10, que sacien los extraños de tus bienes. ¿Para quién estás trabajando? ¿En quién estás invirtiendo? ¿De qué manera lo estás haciendo? Porque a veces otros se sacian. Es más, el verso lo termina diciendo: y tu esfuerzo vaya a la casa del extranjero. ¿En qué estás invirtiendo tu esfuerzo? Porque muchas veces, hermanos queridos, al hacer estas cosas, otros se saciarán de las fuerzas tuyas y otros aprovecharán tus energías y tu fuerza. Es triste, hermanos, ver a hombres que despertaron su sexualidad porque acudieron a la inmoralidad sexual, a la fornicación, y después van a prostíbulos, y cada vez que les dan su salario van a desperdiciarlo allá. Permítame contar una experiencia. Cuando estuvimos en la ciudad de Yopal, conocimos a varios hombres así. No les dejaban salir sino por allá cada 2 o 3 meses. Les daban 8 días de descanso porque estaban en los pozos petroleros, y salían con buen dinero, 5 o 6 millones de pesos para la época del 2001, 2002, 2003, y luego tener que, para regresar al pozo, pedir a un amigo que lo llevara en la moto porque no tenían para el transporte. ¿Dónde quedaba ese dinero? En los prostíbulos, en el vicio, en la inmoralidad. Es una verdad que vivimos ahora, que está advertida en la Escritura, pero que no la hemos tomado en serio. Y por eso el salmista dice: ¿qué es lo que pasa cuando hacemos esta clase de cosas? Bueno, entonces nuestro honor está en juego. El cruel se aprovecha, porque no importa si tú tienes o no tienes. De malas, ¿ya gastaste? Perdiste.
¿De acuerdo? Y los bienes tuyos pasan a ser de otro. Y el esfuerzo que tú tienes lo aprovecha un extraño, un extranjero, no los tuyos. Y el verso 11 dice, al final, ¿qué haces? Te lamentes. Permítame seguir contando la historia porque vimos a muchos de estos hombres y decían, burro, yo tenía dinero, no le di a mi mamá, no le di y me lo parrandié todo y ahora otra vez tengo que ir a encerrarme. Pero qué triste, porque después que volvía a los 3 meses, hacía lo mismo. ¿Para qué te lamentas? Bueno, para que te lamentes. Y nos lleva un poco más allá el salmista en pensar, cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido, ¿qué pasa cuando ya no tengas energía? Cuando tus fuerzas se hayan ido, cuando no tengas la capacidad productiva. Parece que este consejo encaja mucho más en este hijo mío que es joven todavía y que no ha llegado al matrimonio. Porque en la segunda parte veremos que la recomendación, ¿cuál es? Bebe de tu propio pozo. O sea, le está diciendo, listo, disfruta tu sexualidad. ¿Con quién? Con tu esposa. Eso no lo veremos hoy. Pero, hermanos, es la contraposición. Este es un proverbio que lo llaman antitético. O sea, tiene una tesis y luego presenta la otra. ¿De qué lado estás? Y esta es la tesis negativa, la que el salmista pide, que inclinemos nuestro oído, que estemos atentos para que nuestro honor no sea deteriorado, para que no sea vituperado nuestro honor, nuestro esfuerzo, y para que no tengamos que lamentarnos. Y cuando ya no tengamos fuerzas, cuando ya estemos consumidos, entonces hagamos la reflexión que han hecho muchos. Yo sé que estos también, ustedes, mis hermanos y yo, lo hemos vivido. Cuando una persona de esta índole no ha aceptado los consejos y han pasado los años y ellos dicen, hombre, yo tuve dinero, pero nunca lo aproveché. Y hoy no tengo ni salud para trabajar. Mi vida se desperdició. No, entonces se cumple lo que dice el resto del texto. Dice, al final, cuando tu carne se haya consumido, tu cuerpo no tenga fuerzas, digas, ¿cómo he aborrecido la instrucción? Cuando hemos aborrecido la instrucción, cuando no hemos aceptado el consejo. Pero creo que no solamente los que llegan a ser viejos y no consiguen o han desperdiciado su vida, sino que creo que cuando no aceptamos el consejo y por lo menos alguno llega a caer y le es infiel a su esposa, tiene que llegar a esto y decir, hombre, burro, no acepté el consejo. ¿En dónde fallé? ¿Qué pasó conmigo? Y tenga que lamentarse. Hermanos, es mejor que inclinemos nuestro. ¿Se dan cuenta el peso? Espero poder estar presentando el peso del consejo para que inclinemos nuestro oído a la prudencia, para que prestemos oído a las recomendaciones que nos está haciendo el Señor a través de el sabio Salomón. Porque esta recomendación es para cada uno de nosotros. No podemos decir que fue para el tiempo de Salomón y ya, porque como hemos visto, se sigue practicando y se sigue dando en nosotros. ¿De acuerdo? Y luego digas, ¿cómo he aborrecido la instrucción? Y mi corazón despreció la corrección. Cuando despreciamos la corrección. Yo creo que nosotros, los más viejos, tenemos que agradecer algo a nuestros padres. Quizá a veces fueron rudos y nos corrigieron de una manera un poco brusca. No sé cuántos de los que están ahí en el chat conmigo compartan esta circunstancia, que quizás nuestros padres fueron un poco violentos. Pero en medio de su violencia, decimos nosotros, enseñaron a portarnos. Y hoy vemos a algunos chicos que sinceramente los más viejos creemos, chicos, muéstrenos que estamos en un error, aceptando el consejo. Pero la gran mayoría de nosotros tendremos que decir, ¿sabe qué le hizo falta a esa señorita? ¿Sabe qué le hizo falta a ese chico? ¿Qué mi hermano Luis Miguel le hizo falta? Rejo. Sí, hermanos, suena fuerte, ¿cierto? Y algunas personas se pueden hasta indignar y molestar, pero uno tiene que llegar a esa conclusión. ¿Qué le hizo falta? Que le hubieran dado una buena palmada en el momento indicado, ¿sí? Que le hubieran calentado esas nalgas con una correa para que entendiera, porque hoy ya, y se lamentan. Miren, uno ve cantidad de mujeres, de cantidad de padres que no saben qué hacer con sus hijos, no saben ya cómo controlarlos, se les salieron de las manos. Y uno dice, ¿qué faltó ahí?
pues precisamente lo que dice, han aborrecido la instrucción, han despreciado la corrección. No nos hemos tomado en serio. Ahora, no es el tema, hermanos, pero tranquilos que más adelante tendremos que pasar por algunos de los proverbios y tendremos que hablar de estas cosas, de que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige, desde las 5 de la mañana. Me faltó lo que dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Y el 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Amén. Mire, ya la hermana se fue adelantando. Gracias, hermana. Lo que pasa es que yo tuve los mejores psicólogos y esos fueron de mis psicólogos más favoritos. Bueno, no favoritos, pero me tocó. Gracias, hermana. Sí, ese es un buen psicólogo. Pero hoy los chicos, ¿verdad? Y aún los viejos tenemos que lamentarnos de muchas cosas. ¿Por qué? Por no haber aceptado el consejo. Muchos no tienen el mejor trabajo y tienen que decir, hombre, no aproveché mis años de estudio, no aproveché capacitarme. Hoy me tocó conformarme con seguir barriendo calles. Hoy me tocó seguir conformándome con este o aquel trabajo. No porque no hubieran otras oportunidades, pero hermano, el proverbio se cumple, hermano. Este proverbio se cumple. Ahora, el verso 13 dice, no he escuchado la voz de mis maestros. Miren, hermanos, que el Señor nos ha provisto de todas estas cosas. Nos ha provisto de gente que nos instruye. Nos ha provisto de gente que nos da corrección. Y nos ha provisto de maestros que también nos dejan escuchar su voz para que la sigamos. Y cuánto más nosotros, hermanos, como creyentes, que cada domingo, que cada vez que venimos al servicio, se nos abre el maestro más glorioso que es Cristo Jesús y se nos abren sus benditas palabras para recomendarnos el hecho de que aceptemos la advertencia, de que tomemos en cuenta lo que la palabra nos está dando. Hermanos, que no se llegue el momento en que nos tengamos que lamentar. Dice, ni he inclinado mi oído a mis instructores. Hermano, tenemos instrucción. Hay gente que se ha sentado con nosotros y no solamente nos ha explicado, sino que nos ha dicho, mira hijo, esto se hace así. Mira fulano, esto se hace así. Y no solamente nos lo ha hablado, sino que nos ha dicho cómo hacerlo. Atendamos a esta instrucción. Atendamos a esta instrucción. Por favor, que el Señor nos ayude, porque el peligro de la inmoralidad está ahí y es totalmente opuesto a la fidelidad matrimonial. Y hoy recuerden que se está promocionando, y ya lo vimos en Timoteo, el no matrimonio. Se está dando el auge de, no, mucho cuidado con casarse. Mejor dicho, la mayor de las esclavitudes, ¿cuál las están poniendo así? Que la mayor esclavitud, con permiso, ¿es qué? El matrimonio. No, es la mayor bendición. Lo veremos de hoy en 8 días, si Dios nos permite. Permítame terminar, hermanos. Verso 14. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y de la congregación. La versión purificada dice en medio de la congregación y de la sociedad. Hermanos, he estado a punto de completa ruina y creo que a punto de completa ruina nos da esperanza. No es que hemos estado ya y nos quedamos, sino que nos deja ver una esperanza, pero hemos estado a punto de completa ruina. Nuestro testimonio, hermanos, se ve afectado. No demos nuestro honor a otros. No entreguemos nuestro vigor al cruel. No dejemos que otros disfruten de nuestros bienes ni de nuestro esfuerzo. Hermanos, que no gimamos y nos lamentemos, sino que por el contrario, podamos ver en la verdad bíblica ese consejo y alejemos de la inmoralidad nuestros pasos. Lo más distantes, que no estemos allá. Guardémonos. Hoy hablábamos con una hermana y ella decía, bueno, cuando un hombre desea a una mujer en su corazón ya adulteró. Decía, ¿entonces es pecado? Y sí, claro, es pecado. Pero ¿por qué el Señor lo colocó de esa manera? Porque son palabras de Jesús, ¿no? Si alguno desea en su corazón a una mujer ya adulteró, ¿por qué lo coloca allá? Porque entre más distantes estamos, menos riesgos corremos. El Señor no nos permite, como creyentes, ni siquiera tenerlo en el pensamiento. Mucho menos para que lleguemos al acto. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos. Mucho menos para que lleguemos al acto. Es impensable para nosotros.
¿Y por qué pasa eso, hermanos? Porque mientras no pensamos algo, nunca lo haremos. Siempre que hacemos alguna cosa es porque primero pasó por nuestro cerebro. Nuestro cerebro la admite, la acaricia, se deja seducir y se cumple lo que dice Santiago. No digas cuando eres tentado que eres tentado de parte de Dios, sino que eres tentado cuando de tu propia concupiscencia o de tu deseo personal surge ese deseo. ¿Y qué pasa? Siendo consumado da a luz la muerte. Mis hermanos, la advertencia contra el peligro de la inmoralidad. Que el Señor nos ayude para tomarla en cuenta. Y si Dios nos presta la vida, de hoy en 8 días veremos entonces la segunda parte, que es la fidelidad matrimonial, porque son las dos posiciones. Y espero que podamos enriquecer nuestras almas y podamos ver el privilegio del matrimonio. Te honramos a ti, Señor, y te damos la gloria. Te agradecemos, Señor, que nos tengas con bien, que tu palabra pueda ser abierta para ilustrarnos, para instruirnos. Y queremos, como hijos amados, y ser imitadores de Dios, como dice el libro de Efesios, y atender a tu voz, Señor, poder atender inclinando nuestro oído para guardarnos en prudencia, Señor, para cumplir el mandamiento de alejarnos de la mujer extraña, de no pasar, de no acercarnos a las puertas de su casa, Señor, sino estar lo más distantes posibles, porque entendemos, Señor, cuán peligroso es esto, Señor. Ayuda a nuestras almas, Señor. Permite que este resto de semana podamos estar meditando en las verdades de la Escritura, que podamos, Señor, estar deleitándonos en aquellas cosas que has dejado para nosotros, que podamos avanzar, Señor, en nuestro diario caminar contigo, Señor. Purifica nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras almas. Queremos crecer en santificación y tu palabra dice que tu palabra es verdad, Señor. Que tu palabra es verdad y que ahí creceremos en santidad. Guarda nuestras almas, Señor, y produce en nosotros querer y hacer por tu buena voluntad. Amén.